Reyes, capítulo 6, verso 24 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiempo después, estoy leyendo una versión actualizada, pero es lo mismo. Tiempo después, rey de Siria. No, déjame buscarle, porque todos tienen la Reina Valera. Vamos a leerlo todo. Eso uno lo hace por algunas razones de gramática y eso. Capítulo 6, verso 24. Ok, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salve, rey, señor mío. Y el rey dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y el rey dijo: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Vaya al capítulo 7. Capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el ser de flor de harina un ciclo, y 12 de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventana en los cielos, será esto así. Y él le dijo: he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te doy a ti, Jehová, toda la gloria y la honra. Glorifica tu nombre a través de tu palabra. Habla a tu pueblo el consejo que tú has traído, Dios, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estaremos hablando con el tema: Dios se va a glorificar en medio de la crisis. Dios se va a glorificar en medio de la crisis. En el capítulo 5, Eliseo se había dado una situación de que los sirios querían matar a Eliseo, porque Eliseo le decía al rey de Israel por dónde iban los sirios a pasar, y el rey de Siria creía que era que alguien del grupo de él se lo decía a Eliseo. Y luego de esto un varón le dijo: no, lo que pasa es que él sabe, Dios le revela lo más íntimo que tú hablas en tu habitación. Y luego que fueron a buscar a Eliseo, dice que un gran ejército, el criado de Eliseo salió temprano y vio todo ese ejército de los sirios. Y dice que Eliseo le dijo: no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice la Biblia que Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos a su criado. Un criado era un servidor, alguien que lo ayudaba, un ayudante o un empleado, para que usted entienda. Y dice que Dios le abrió los ojos y vio todo ese campo lleno de ángeles, de carros de fuego, dice, caballos. Y dice luego que Eliseo oró para que Dios mandara una ceguera y cegó a todos los sirios. Y luego que lo condujeron a Samaria, que se vieron emboscados, en vez de matarlo,
porque el rey dijo: ¿qué tú quieres que hagamos? ¿Lo matamos? Él dijo: no. Eliseo dijo: no, denle comida y despáchenlo, porque no podemos, no es lícito matar a los prisioneros de guerra. Y luego de eso dice, después de ese susto, dice que los sirios jamás volvieron a molestar a Eliseo y al rey de Samaria. Pero luego acontece, que es donde viene aquí, que volvieron los sirios otra vez y dice que sitiaron a Samaria. Un sitio es que rodean la ciudad de tal manera que no entraba nadie ni salía nadie. No había ningún tipo de comercio porque la ciudad se mantenía cerrada, con seguridad, con todos los soldados preparados para la guerra, de tal manera que esto provocó una gran hambruna en Samaria. Y dice la Biblia que la hambre era tan grande que se vendía, dice, por 80 piezas de plata una cabeza de un burro, que era uno de los que se votaba, era como algo significante, algo cruel, lo más bajo para la clase pobre. Era algo ya que se comía ya cuando la pobreza era un estado extremo. Se comían hasta la cabeza de los animales, porque los animales se estaban muriendo. La carne de los animales la estaban vendiendo. Y dice de tal manera que la cabeza de un burro, si eso era la cabeza, no quiere usted imaginarse el precio de la carne, de los precios exorbitantes que se vendía y que los pobres no tenían acceso a comprar. Pero también dice que se vendía el estiércol de paloma. El estiércol de paloma, algunas interpretaciones se dan que podía ser algún tipo de alimento que no se comía, o basura, o lo que ni aún los pobres se comían, o que se lo echaban a los animales, como las algarrobas, que la Biblia menciona que el hijo pródigo deseaba comer de las algarrobas que le echaban a los cerdos, porque era una comida maloliente, putrefacta, era algo imposible de comer. Y dice que esto se vendía, gloria a Dios, se vendía, dice, por un cart de estiércol por 5 piezas de plata. Pero también había otra vertiente que sí que era la estiércol de paloma seca, que lo utilizaban para hacer fuego o cualquier otra cosa. Esto lo convertían en un tipo de leche con agua o leche de los animales y la vendían. Mira a qué nivel estaba la crisis en Samaria, la situación en Samaria. Pero no tanto esto, que la crisis fue tan grande que se fue agravando. Todo esto vino por el pecado de Samaria, por el pueblo de dejar a Dios, de la desobediencia. Pero aún en la desobediencia Dios tiene misericordia para perdonar y restaurar. Y vemos que el hambre era tan grande que 2 mujeres fueron a ver al rey y le dijeron: Rey, Señor mío, sálvenos. Y el rey le dijo: ¿de qué te voy a salvar? Yo no tengo nada. Del trigo, del lagar, yo no tengo. Cuéntenme qué le pasa. Mira, rey, mi amiga y yo, mi vecina, mi compañera, tenemos 2 hijos y propusimos cocinar a mi hijo para no morirnos de hambre. Cocimos nuestro hijo y no lo comimos. Un muchacho, quizás de 1 o 2 años, no se lo van a comer ni grave, quizás duraron varios días, porque ahí duró varios días. Y luego que nos comimos al hijo mío, le dije a ella para que cocinemos el de ella y ella lo escondió. Mire el nivel de hambruna, de miseria, de calamidad que había en Samaria por causa de los sirios. Cuando el rey oyó esta palabra, dice que el rey se enojó, el rey se turbó
Y dijo: así me haga Dios y aún mañana me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él. Él le estaba echando la culpa de la hambruna a Eliseo. Él le estaba echando la culpa de lo que estaba pasando a Eliseo. Y dice que él mandó a un oficial a que mataran a Eliseo. Y dice que cuando el oficial va con un ejército a matar a Eliseo, a buscarlo, dice que Eliseo le dijo a los que estaban con él, a sus servidores: ahí viene uno a matarme, no le abran la puerta. Entonces dice, después de esto, que Eliseo le manda un mensaje: vayan, díganle al rey que mañana, dice, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y 12 de cebada un siglo a la puerta de Samaria. Es decir, un milagro de 24 horas. Va a suceder un milagro en 24 horas. Y dice que un príncipe, el cual el rey se apoyaba, dice que dijo: oye, se burló de Eliseo. Eso nada más va a suceder si es que Jehová abre ventanas en los cielos. Y Eliseo le dijo: tú lo vas a ver, pero tú no vas a comer de él, porque hubo. Hablando de este tema de que Dios va a proveer en medio de la crisis. Miren, estos días se está anunciando una gran crisis a nivel global. Esta guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán y esos países, todo el 20% del petróleo mundial cruza por ahí, por el estrecho de Hormuz, así se llama ese paso que está en Irán. Y están bombardeando en 100 barcos que pasan por ahí, que pertenecen a Estados Unidos, a Israel o a cualquier otro país que sea aliado de Estados Unidos. Y usted sabe que si el petróleo sube, los precios también suben, porque todo se mueve con combustible para el transporte global. Toda mercancía que llegan a los países, en esos buques tienen que pasar por ahí. Y si no pasan por ahí, que ese estrecho dura menos de 24 horas, tienen que durar hasta 3 o 4 meses dándole la vuelta al mundo por otro lado. ¿Qué significa esto? Que con esta guerra que hay ahora, todo está siendo así, para arriba. Y esto está provocando ahora una gran crisis global. Aquí mismo en República Dominicana ya la gente empezó a subir precios. El gobierno dijo que si en un mes esa guerra no termina, no se para, prepárese que todo va para arriba. No se sabe a qué nivel, pero se aproxima, si Dios no hace algo, una gran crisis para el mundo, producto de esta guerra. Pero sabemos que en medio de la crisis, Dios está guardando a su pueblo. Amén. Dice Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, lo que está pasando en el mundo tiene que cumplirse, porque la Biblia que lo dice, pero también Dios va a guardar a los que son suyos. Porque la misma Biblia también dice que Dios va a guardar de la hora de la prueba a los que son suyos. Por lo tanto, en medio de la crisis, en medio de la tempestad, en medio del problema, en medio de la situación, Dios va a proveer. Siempre decimos y escuchamos, y se escucha por mucho tiempo, que el último grano de arroz se lo van a comer los evangelistas. ¿Por qué se volvió popular ese dicho? Porque nosotros no confiamos en los hombres, sino en Dios. El mundo puede acabarse, el mundo puede partirse en 1000 pedazos, y Dios se encargará de proteger a su pueblo. Dios se encargó de proveer a Israel en medio del desierto maná cada
y agua, sombra y fuego por 40 años, a donde no se da nada, a donde no se produce nada, solo arena, que es el desierto. Y en medio de ese desierto dice la Biblia que la ropa de ellos nunca se les puso vieja. La ropa crecía con ellos. Nunca tuvieron que coser sandalias ni zapatos, porque dice la Biblia que nunca se hincharon los pies, porque los zapatos, las sandalias crecían con ellos. Aleluya. Siempre Dios proveía agua donde lo que hay es arena, no hay agua. Siempre Dios proveía comida, maná del cielo, donde no se puede sembrar nada, porque todo es arena. En medio de un sol que sube a los 100 grados, en medio del desierto, porque cuando esa arena se calienta, eso sube, mire, eso quema. Ahí Dios proveía una columna de nube. Pero en la noche, cuando bajaba ese frío a menos 1 grado, que podía hasta congelar, matar de una hipotermia, Dios le puso una columna de fuego en la noche. Mas la protección de Dios contra cualquier fiera en el desierto, en contra de Israel. Eso es para que usted vea la dependencia divina que debemos de tener. Y vemos aquí a Eliseo dándole una palabra de consuelo a esta gente, dándole una palabra de esperanza a esta gente que estaban pasando gran calamidad, que estaban pasando gran escasez, donde no había dinero, los animales se estaban muriendo, no había ningún tipo de comercio por causa de que los enemigos tenían rodeada Samaria. Y dice que Eliseo le mandó un mensaje y le dijo: mañana, entonces ve, mañana a esta hora, así dijo Jehová, valdrá el sea de flor de harina 1 ciclo, y 2 dedas de cebada 1 ciclo a la puerta de Samaria. Le dijo: mañana todo va a volver a la normalidad. Mañana el trigo que ustedes compran a 100 pesos valdrá 20 pesos. La carne que ustedes compran a 100 pesos valdrá 35 pesos. Es una parafrasis que estoy haciendo de los precios tan altos que le subieron. Que si el gas de cocina cuesta 200, mañana va a costar 100 o 50, porque antes se vendía, que yo recuerdo, a 32 pesos. Y miren por dónde va. Pero vemos la provisión divina con este pueblo hambriento, con este pueblo secuestrado por los enemigos. Y dice que un príncipe dijo: mira ese es lo que está diciendo. Eso nada más sucede si es que Dios abre ventanas en los cielos. Eso le pasa a los incrédulos. Van a ver a Dios bendiciendo a otros y ellos se van a quedar secos por incrédulos. Porque hay gente que siempre está incrédula a lo que Dios va a hacer y no creen en la palabra de aquellos que hablan de parte de Dios. Y dice que ese príncipe le dijo: si Dios nada más hace ventanas en los cielos así. Y Eliseo le dijo: tú lo vas a ver con tus ojos, pero tú no vas a comer. Y dice la Biblia que en la noche, en el campamento de los sirios, se armó un ruido, como si fuera un ejército que iba a atacarlo. Pero no era que venía ningún ejército, era un ruido que Dios mandó. Y dice la Biblia que los sirios salieron corriendo, porque cuando los sirios invadían una ciudad para tomarla, ellos venían mudados, era con toda su mudanza, para quedarse ahí mismo de una vez viviendo y seguir conquistando ciudades. Ellos venían con oro, con su comida, con sus carpas, con sus muebles, con su caballo, con todo lo que tenían, con sus familias, con todo. Y dice la Biblia que cuando Dios provoca este ruido en el campamento de los sirios, salen corriendo de tal manera que dejan todo botado. Dejaron la comida, dejaron el oro, dejaron todos los enseres. Y vemos aquí la grandeza de Dios, donde dice que 2 leprosos que habían fuera de la ciudad dijeron: bueno, si nosotros nos quedamos aquí nos vamos a morir. Vamos a ir a la ciudad a ver qué
encontramos, y si nos matan como quiera nos vamos a morir. O vamos a ir al campamento de los sirios a ver qué encontramos. Si nos dejan vivir, amén, y si nos matan, también. Y dice la Biblia que cuando fueron al campamento de los sirios, que entraron a una tienda, se dieron unas harturas porque no encontraron a nadie. Encontraron todo listo como estaba. Y dice que entraron a otra tienda, comieron, cogieron de lo que había ahí, lo escondieron, oro, aljaba, vasijas, la escondieron, y parece que la conciencia no lo dejó tranquilo. Para que usted vea que Dios puede, por eso la Biblia dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los fuertes y a los débiles, a los fuertes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, cuando va a bendecir a alguien, Dios usa a quien sea. Amén. Cuando Dios va a bendecir a su pueblo o a alguien, Dios utiliza hasta el mismo diablo para bendecir. Dios manda a quien sea, no importando quién sea ni de dónde venga, Dios lo usa. Y Dios usó dos leprosos, dos rechazados de la ciudad, para darle el anuncio a ellos de que había comida en el campamento de los sirios. Y dice que cuando los leprosos entran a varias tiendas a comer y a esconder cosas, dijeron: no, mira, el juicio de Dios puede caernos encima por esto. No está bien lo que están haciendo. Vamos a ir allá a la ciudad y vamos a avisarles que aquí no hay nadie, que aquí hay comida. Y dice que fueron a la ciudad y se pararon en la puerta, y a los seguridad que estaban ahí le dieron el anuncio de que en el campamento de los sirios no había nadie. Dice que el rey de precavido dijo: espérense, que cuando viene a ver una emboscada que no tienen los sirios, si vamos para allá. Y dice que mandaron espías a averiguar si era verdad. Y cuando dieron la noticia de que era verdad, dice la Biblia que toda la ciudad salió corriendo a buscar los alimentos, dando por hecho la palabra de Eliseo, que le dijo: mañana habrá comida aquí para todo el mundo. Mañana aquí habrá libertad. Mañana aquí las cosas volverán a la normalidad. Tenemos que aprender a confiar en Dios. En medio de la tempestad, en medio de la batalla, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la crisis, no importa la crisis que venga, Dios va a proveer. Y dice que cuando la ciudad salió corriendo, parece que fue el mismo Dios que tocó al rey de la ciudad para que ponga al príncipe en la puerta. Párate en la puerta ahí para que cuide ahí la entrada. Y dice que todo el mundo le pasó por encima. Le pasaron con carreta, caballo. Tú el que tenía algo le pasó por encima. Porque él no creyó la palabra. Porque él no creyó cuando se dijo: mañana aquí va a haber comida. Eliseo le dijo: tú lo vas a ver, te vas a quedar mirando de lejos nada más, pero tú lo vas a comer. Por malicioso, por incrédulo. Así que empiece a creer que Dios va a proveer. Amén. No importando las deudas, no importando cómo está la economía, no importando que el petróleo siga subiendo, Dios va a proveer. Amén. Dios nos va a dar un sustento. Yo creo que si República Dominicana llega a tal crisis de tal manera que sea imposible comprar o que no haya dinero, yo creo que el arroz suyo se va a ir multiplicando. Así como usted va sacando jarritos para cocinar, así mismo el arroz va a ir fluyendo. Amén. Como pasó con la viuda de Sarepta, que Elías le dijo: dame a mí primero, y la harina en la tinaja no va a escasear, ni el aceite en la vasija va a escasear. Y dice la Biblia que comió ella y su hijo muchos días hasta que hubo lluvia sobre Israel. La harina, cada vez que cogía un chin, la harina volvía. Cada vez que usaba un chin de aceite para hacer los fritos y freír los salames, el aceite volvía. Eso lo dije yo, eso lo dice la Biblia. Es decir, que señores, miren, para que usted vea lo que es Dios. Yo recuerdo un día que yo eché un gas. Y ese gas a mí me duró. Yo tengo el tanque de nosotros 50. Yo siempre le he dicho 1000 o lo lleno. Pero ese tanque duró como 6 o 7 meses. Oiga, casi un año.
que va midiendo cuando se da. Mire, y el medidor en el mismo sitio. Y yo dije, hay que estar acechando porque en cualquier momento se va. Se va. Ese ganó, señores, casi un año. Y yo nomás decía, pero será Dios que le está echando el gas. Porque yo vivía acechando. Después que pasó un mes ya yo estoy acechando el tanque. Miren, delante de Dios estoy, no miento. El tanque duró sin irse con casi un año. Y yo nomás decía, pues es Dios que le está echando el gas. Sí, porque estaban peleando una batallita económica, usted sabe. Y miren, Dios es poderoso. Amén. Ese gas no se fue. Gloria a Dios. Le digo cuándo se fue, cuando el dinero empezó a aparecer. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Mire, Dios está ahí, que me juzgue Dios. Sino que, sí, siempre, todos los días. Que me juzgue Dios si le estoy hablando mentira. Y que caiga yo aquí duro y Rosy me entierre ahorita. Aleluya. Si estamos hablando mentira. Ese tanque, ese gas duró como casi un año sin irse. Para que usted vea la provisión de Dios. Y aún cuando el dinero no suple para muchas cosas, Dios se mantiene fluyendo. Siempre llega algo a la casa. Alguien le llama, pasa a buscar esto. Dios hace algo. Eso es para que usted pruebe que Dios provee a sus hijos. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Así que yo te vine a decir que cuando llegue la prueba, cuando llegue la crisis, cuando llegue la escasez, dile Dios, como dice su palabra, Dios proveerá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y el texto que siempre dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. A los hijos de Dios no le va a faltar nada. Si no le faltó al pueblo de Israel con 40 años en el desierto sin sembrar nada, a nosotros menos. Amén. Aleluya. Así que si el petróleo quiere subir, que suba. Yo tengo una bicicletita y que no hay que echarle gasolina. Pero el que tiene su vehículo, yo creo que Dios esa gasolina va a hacer que no se le acabe de una vez cuando sale por ahí. Amén. Y que ese arroz que tiene en el tanquecito, en la cubeta, donde sea, se va a mantener fluyendo. Amén. De alguna manera Dios va a sustentar a su pueblo en medio de la crisis. Amén. Y si tiene algo para guardar, guarde también, porque hay que ser prudente. Guarde ahí, no lo gaste todo de una vez. Tire un pesito por ahí. Y de lo que tiene, vaya comiendo ahí. Pero confiando en que si se acaba, Dios va a proveer. Amén. 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 Dios se va a glorificar en medio de la crisis. Llévese este consejo. Porque posiblemente vienen tiempos malos. Vienen tiempos difíciles. Posiblemente lo que reste de este año sea un año difícil para la economía mundial, pero tenemos el dueño del oro y de la plata. Amén. Tenemos al Dios que sabe proveer pan y carne como le proveyó a Elías, que provee maná del cielo y agua y carne por 40 años y que nos va a proveer a nosotros hasta que pase la crisis. Amén. Dios bendijo al pueblo de Israel cuando hubo una gran hambre en los tiempos de José. En Génesis 40 en adelante, Dios mandó a su pueblo a Egipto porque allá había comida. Y al pueblo de Israel entraron 76 personas, creo que fue 70, con Jacob y toda su familia. Y allí Dios lo mantuvo todo ese tiempo que hubo 7 años de hambre. A ellos no les faltó alimento. Así que Dios va a producir ese maná, ese pan que usted necesita todos los días para que no se acueste sin comer. Amén. 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 Póngase de pie. Dios va a proveer en medio de la crisis. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza, Dios, porque tú eres nuestro Dios proveedor. Tú eres el Dios que provee, Padre, aún en la escasez. Tú eres el que produce el querer como el hacer. Yo te pido que tú bendiga a tu pueblo, Señor. Que tú abras las ventanas de los cielos. Que así, Dios,
bendición, un milagro de 24 horas.